Hola a todos, bienvenidos a su cápsula número 9 de la materia Introducción a la Logística. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula. Muy bien, ya hemos hablado un poco sobre los elementos de la cadena de suministro, ya hemos hablado un poco sobre las definiciones de logística y en esta ocasión vamos a empezar a hablar de la unidad número 3 que se trata específicamente de distribución y transporte. Esta unidad se basa principalmente en entender cuál es la diferencia entre los métodos y los tipos de transporte y cómo se relacionan con las rutas, ¿verdad? Y para ello vamos a comenzar por definir lo que son los modos de transporte. Los modos de transporte constituyen el elemento esencial en la organización económica y social, ya que permiten el desplazamiento eficiente de personas, mercancías, facilitando el comercio, la integración territorial y el desarrollo regional. Dicho de otra manera, el modo de transporte es un elemento o es el elemento que nos va a indicar la manera en la que se mueve la empresa, ¿verdad? Cabe señalar que, aunque nosotros no somos una empresa de distribución o no somos una empresa que eh, haga, por ejemplo, venda artículos, sí tiene mucho que ver el tema de que cada empresa va a tener modos determinados para realizar la entrega de sus productos o servicios. Y cuando hablamos de modo, no hablamos de un vehículo, sino hablamos de un tipo, como una categoría general, ¿verdad? De cada uno de cada una de estas maneras en las que transportamos. Es decir, no hablamos de un carro, de un avión, ¿verdad? De una lancha, sino hablamos más bien, cuando decimos modo de transporte, al medio por el cual se van a dirigir. Y es aquí donde empezamos con la primera categoría que básicamente, digamos que es la que tenemos por excelencia, porque es la en la que creo que todas las empresas coincidimos. Todas utilizan el tema del transporte terrestre, ¿verdad? Que es muy utilizado debido a su accesibilidad y cobertura, debido a que, pues, ¿verdad? La infraestructura que se necesita para realizar este transporte, pues casi que está al 100% a cargo de los organismos paragubernamentales, es decir, la empresa no tiene que invertir en estructura física, o sea, en las carreteras propias, sino más bien solo tiene que recurrir a gastar en el medio en específico, es decir, el tracto, el carro, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. Se lleva a cabo a través entonces de estas carreteras y vías férreas, incluyendo vehículos como automóviles, autobuses, camiones y trenes. Este modo destaca porque es muy flexible, ya que permite realizar entregas de puerta a puerta, es decir, desde la salida del área de producción hasta el consumidor final, además de adaptarse a distintas distancias y volúmenes de carga. Cabe señalar también que otra de las ventajas del transporte terrestre siempre va a ser que es muy flexible. A diferencia de otros medios de transporte, el transporte terrestre suele tener más de una ruta para llegar a un solo punto. Claro, en caso de que ocurra una contingencia, ¿no? Y también está limitado, pues, obviamente, al tránsito de algunas unidades, ¿no? En el caso específico de las instalaciones, por ejemplo, o de los transportes que se hacen por medio ferroviario, aunque suele ser menos flexible porque depende del lugar donde estén específicamente las vías, resulta muy eficiente por la capacidad de mover grandes cantidades de mercancías a distancias que, pues, son bastante extendidas, ¿verdad? Y esto se puede realizar con un menor consumo energético por cada una de las toneladas de carga, puesto que, como saben, las máquinas de vapor, pues, representan una ventaja térmica importante. Sin embargo, hay que tener que, pese a todas estas ventajas del transporte terrestre, ¿verdad? Enfrenta problemáticas como el tráfico o congestión vehicular, ¿verdad? El desgaste de la infraestructura o incluso el vandalismo de la infraestructura, ¿no? No es extraño que en los lugares donde hay vías de ferrocarril, de repente se vandalicen y se roben, ¿verdad? Algunos tramos, lo que puede hacer peligroso el recorrido del ferrocarril y por lo tanto pues requieren de ciertas estructuras van a requerir de una vigilancia, ¿verdad? Además que, por lo menos hoy día, que la mayoría de los vehículos aún continúan siendo eh, de combustibles fósiles, llámese gasolina, diésel, ¿verdad? O incluso carbón. Bueno, eh, pues esto tiene también un impacto al medio ambiente. Es cierto que ya existen varios dispositivos de desplazamiento terrestre basados en energía eléctrica, pero creo que eh,
no han llegado todavía al punto del auge. Sin embargo, es importante mencionar que, bueno, este es el principal desafío desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? No obstante, creo que también ofrecen más ventajas por el momento que desventajas y que también existen muchas medidas para eh, mitigar las emisiones, ¿no? La mayoría de los automóviles en los países ya se encuentran bajo regulaciones que disminuyen la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? Ahora bien, tenemos otro ejemplo, que es el transporte por vía aérea. Este modo de transporte se caracteriza por su alta velocidad, es decir, transportar por viento o por aire, ¿verdad? Por vía aérea, hace que las entregas sean muchísimo más rápidas por el simple hecho de que el tráfico es mucho más controlado, hay mucho menos tráfico en el aire, ¿verdad? Y que no necesitan seguir caminos o rutas exactas, pudiendo ignorar problemas como el agua o montañas, ¿verdad? En muchos casos, ¿no? Porque pues se sobrevuela. Lo que tiene esta opción de ideal para recorridos, por ejemplo, de larga distancia, es que se puede realizar pues de manera mucho más rápida, además de que suele utilizarse por esta misma velocidad para productos principalmente perecederos o en caso de algunas urgencias. El transporte aéreo no es necesariamente algo que se vaya a utilizar solo para perecederos, pero sí es importante decir que por su elevado costo, que yo creería que es su mayor desventaja, no suele utilizarse, ¿verdad? Para productos que no tienen una urgencia, ya sea por vencimiento o por necesidad. Más bien solo suele usarse cuando las cargas no pueden ser transportadas de otra manera sin que esto afecte su calidad o bien sin que esto afecte la carga en sí, ¿no? Y bueno, ¿cómo se realiza? Principalmente mediante aviones y helicópteros, aunque evidentemente, por ejemplo, el transporte aéreo nos ha servido como una herramienta rápida entre envíos intercontinentales. El helicóptero suele ser muy útil para distancias más cortas, ¿verdad? Trayectos mucho más cortos y tal vez con paquetes mucho más ligeros, ¿verdad? Además que el helicóptero tiene la ventaja sobre el envío por avión, que bueno, que para descargar sus cargas, pues no necesita un lugar específico, ¿no? Puede sobrevolar y entregar. En cambio, los aviones, pues sí necesitan una infraestructura específica, ¿no? No es que los helicópteros no pudieran llegar a necesitarla en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, para el abastecimiento de combustible y esto, pero en definitiva, las necesidades de un helicóptero son bastante más accesibles que las de un avión. Este método de transporte o este modo de transporte, pues ha permitido, ¿verdad?, conectar regiones de diferentes partes. Am, Aún así, además de su utilidad, también debe de ser considerada que tiene ciertas limitaciones respecto a las cargas voluminosas. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, los aviones, aunque hay muchos aviones que son bastante grandes, ¿verdad? Pues sí tienen un límite. Y a veces no tanto un límite de peso, ¿verdad? Sino un límite de volumen, porque bueno, se tienen que manejar correctamente, ¿no? Por eso en muchos casos, por ejemplo, enviar maquinaria muy refinada a través de aviones, pues no es muy común, ¿verdad? Porque si las máquinas son muy grandes, suele ser difícil moverlas, pero a veces es posible hacerlo desensamblando sus partes. Además, como les decía, pues hay que considerar las cargas, ¿verdad? Que pueden ser mucho menores en comparación, por ejemplo, con lo que puede cargar un tren y es más susceptible, ¿verdad? Este modo de transporte es mucho más susceptible que otros al tema del clima. Es decir, el clima puede paralizar completamente este modo de transporte, ¿verdad? En cambio, el transporte, por ejemplo, terrestre, pues no así. Tenemos el transporte marítimo, que es fundamental en el comercio internacional, y yo les diría que este es el transporte más económico que podemos encontrar cuando se trate de pasar mercancías de un continente a otro, ya que puede transportar volúmenes de mercancías bastante altos
a través de los mares y los océanos. Utiliza embarcaciones como buques, portacontenedores petroleros y cruceros, que pueden transportar desde productos manufacturados hasta materias primas a gran escala. Sin embargo, es importante decir que la velocidad del movimiento marítimo con respecto al aéreo es totalmente diferente. Mientras el recorrido en un avión puede tomar un par de horas o algunas horas, en el transporte marítimo puede tomar muchos, varios días, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, su principal ventaja es económica, puesto que sus capacidades de carga son absurdas comparadas con la de otros medios de transporte, ¿verdad? Y esto hace que sea mucho más eficiente la relación costo-peso. Y por eso es que en muchos casos han sido como el pilar de la economía global entre el intercambio de mercancías de países separados por masas oceánicas. Eh, Además, es importante decir que también son susceptibles a cuestiones climáticas, como en el caso de los aéreos. Sin embargo, por el tamaño de las embarcaciones, hay situaciones que sí se pueden, por lo menos, si no vamos hasta mar abierto, o hasta aguas internacionales, puede tener temas fáciles de manejar, ¿no? Porque recordemos que este tipo de transporte marítimo va a dividirse principalmente en embarcaciones menores y mayores, siendo las mayores aquellas que van a llevar cargas eh, pues grandes y las menores pues van a ser aquellas que están diseñadas para cargas pequeñas, normalmente no más de 5 toneladas, ¿no? Casi todo lo que va arriba de 5 toneladas ya se empieza a considerar mayor, aunque estos llegan a cargar cientos de miles de toneladas, ¿no? Otro factor importante a considerar es que estos buques tienen eh, necesidades específicas en cuanto a profundidades, ¿verdad? Por lo que no es extraño que se requiera infraestructura como puentes, perdón, como muelles especializados con las profundidades y los aditamentos, pues para poder aparcar estos buques tan grandes. Otro desafío importante de este tipo de movilización, que al pasar en muchas ocasiones por aguas internacionales, pues es importante tener en cuenta la seguridad, puesto que aunque en todos los modos de transporte digamos, está este riesgo, el caso de los buques en particular es importante porque en las aguas internacionales no hay una ley específica, ¿verdad?, que las rija, por lo que puede llegar a ser riesgoso. Hay empresas que se dedican específicamente a hacer estos transportes que diseñan rutas específicas para evitar zonas de piratería, ¿verdad? Que puede parecer que la piratería no existe, pero en el siglo actual continúan aún presentes, ¿no? Entonces no es extraño que los buques eviten o dejen de tomar ciertas rutas, cambiándolas por otras más largas por el tema de la piratería, ¿no? Y ¿por qué les afecta más? Bueno, porque en el caso del aéreo, en el caso del terrestre, ¿verdad? Pues se aplican normalmente a las leyes locales del país en el que se esté transitando. En cambio, en aguas internacionales que no hay ley fija, ¿verdad? O no hay ley específica, pues sí suele ser un poco más riesgoso, ¿no? Otro modo de transporte es el que conocemos como medio fluvial. Esto se utiliza mucho en las zonas o en los países que tienen canales, lagos o ríos que son navegables. Son sobre todo muy aprovechados para el tema de la movilización de mercancías pequeñas o incluso autos. No es extraño ver que sean, por lo menos en México se le conoce como pangas, a las balsas o los barcos en los que transitan por los ríos, en los que se suben vehículos, ¿verdad? Y que son llevados a través de cuerpos de agua, ¿no? Se requiere, obviamente, de ciertas capacidades específicas de acuerdo al tipo de carga. Su capacidad de carga es mucho menor comparada con los buques marítimos, ¿verdad? Y por lo tanto también requieren de menos profundidad. Eh, En modo estricto, debe considerarse también como una alternativa económica y sostenible, dado que evidentemente al tener menos capacidad de carga, pues también necesita menos esfuerzo, ¿verdad?, para su movimiento. Y puede ayudar a activar las economías locales, ¿no? Suele ser mucho más rápido que moverlo de manera terrestre. Además, que son un método, cuando los países tienen estos medios, suele ser un método para desalojar o, digamos, no desalojar exactamente, sino tal vez disminuir la carga, ¿verdad?, de tráfico que hay
en las vías terrestres, ¿no? No obstante, hay que tener en cuenta que esto pues tiene un alcance geográfico que se ve muy limitado, ¿verdad? Por las profundidades y el tamaño de los brazos de los cuerpos de agua, ¿verdad? Y sobre todo que puede verse afectado en muchas ocasiones por eh, condiciones como sequías, ¿verdad? Que rutas no se puedan llegar a tomar o incluso rutas que puedan llegar a ser muy peligrosas. Y también puede verse un poco limitado porque, a diferencia de la marítima, donde normalmente vamos a ver muelles especializados, suele ser que los transportes fluviales no tienen muelles tan eh, sofisticados, por llamarlo de esta manera, por lo que la infraestructura no siempre es la más adecuada para las operaciones, ¿no? Por último, podemos hablar del transporte o los modos de transporte multimodal, que lo que va a hacer es integrar, ¿verdad? Integrar todas estas opciones anteriores. No es extraño encontrarlo, de hecho es lo más normal. Por ejemplo, una compañía que importa alguna materia prima del extranjero llega por vía marítima, se mueve por vía terrestre, ¿verdad? Ya hacia su base. O bien, empresas como Amazon, por ejemplo, UPS, DHL, tienen aviones para traer cargas del otro lado del mundo, ¿verdad? Traen paquetes en avión y ya cuando se encuentran aquí, ¿verdad? O en el país donde ustedes estén residiendo, llegan al aeropuerto y ya se vuelven a movilizar eh, pues en vehículos terrestres, ¿no? Y otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, lo que les mencionaba de la panga. La panga es, les digo, es un barco que se encuentra normalmente en ríos, lagos y lagunas y que, bueno, transporta vehículos terrestres. Entonces, en muchas ocasiones, moverse en la panga ahorra varias horas de traslado en lugar de moverse solo por carretera. Entonces, muchos camiones van, llegan a la panga los cruza y se ahorran varias horas de trayecto. Lo que parece ser que no es representativo, pero en horas hombre, el desgaste de máquina y a veces también en impacto al medio ambiente, además del tiempo, pues van a generar impactos significativos en los modos de la distribución de las mercancías. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.